Muy bien, entonces seguimos en esta mañana moviéndonos a lo largo de la agenda de los temas que escogimos para compartir con ustedes en la jornada de hoy, temas que creemos que son muy importantes a la hora de tomar decisiones financieras y de inversión y temas también que reflejan una realidad cambiante que ha sido evidente sobre todo en las últimas semanas en el país. De hecho, nosotros quienes nos dedicamos a los temas económicos y financieros, normalmente vemos la realidad en compartimentos y al margen de la realidad económica y de la realidad financiera, por lo general los temas políticos y sociales quedan de alguna manera en otro compartimento que corre paralelo a esa realidad económica. Pero si una cosa nos ha enseñado justamente este año ya largo que hemos vivido con la pandemia, es que en realidad los vasos comunicantes que hay entre economía, política y la vida social son mucho más estrechos de lo que nos imaginábamos y muchas veces cuando la economía, cuando los temas sociales o cuando la política muestra unas fallas en su funcionamiento evidentes, pues es inevitable que haya unas repercusiones económicas. Por eso es que no es exagerado afirmar que lo que pase con la perspectiva de nuestra economía en lo que queda de este 2021 y por qué no también en los próximos años, va a pasar mucho por la manera en la que se resuelvan muchas de las complejas realidades en lo político y en lo social que estamos viviendo hoy en día en nuestro país. Y es por eso que para entender esta realidad, para ayudarnos a poderla visualizar mucho mejor y sobre todo poder tener pautas para lo que puede venir a continuación, pues nos acompañan en la mañana de hoy dos auténticos invitados de lujo. Son ellos Sandra Borda y Ricardo Ávila, dos analistas que seguramente muchos de ustedes, al igual que yo, tenemos la oportunidad de leer con frecuencia en el diario El Tiempo y que son unos verdaderos expertos en la materia. Sandra tiene un PhD en Ciencias Políticas, es actualmente profesora del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes y es columnista del diario El Tiempo. Por su parte, Ricardo es economista y periodista, fue por muchos años director del diario Portafolio y hoy en día se desempeña como analista senior del diario El Tiempo. Sandra, Ricardo, una bienvenida y muchas gracias a los dos por acompañarnos en la mañana de hoy. Hola, muy buenos días, gracias por la invitación. Igualmente, muchas gracias, de verdad muy complacidos de estar aquí. Con mucho gusto, para nosotros realmente es un placer tenerlos acá. Y antes de entrar en materia, queremos invitar a todas las personas que están conectadas a que nos hagan llegar sus preguntas a través de nuestra plataforma y de esa manera poder hacer que este evento sea lo más interactivo posible. Hay mucha tela por qué cortar, de modo que voy sin más preámbulos a iniciar esta conversación en la cual voy a ir haciendo preguntas tanto a Sandra como a Ricardo y realmente pues el temario que escogimos previo a este evento estuvimos conversando y la verdad es que fue un listado bastante largo y por lo tanto creo que vamos a enfocarnos en este espacio en los temas que yo creo que son más importantes para nuestra audiencia hoy en día. De modo que yo quisiera hablar en primer lugar un poco acerca de la realidad social que estamos viviendo. Después del periodo de movilizaciones ciudadanas tal vez más prolongado y también más intenso de la historia moderna de nuestro país y con los anuncios de esta misma semana del Comité de Paro en el sentido de cambiar un poco esa estrategia de movilizaciones, pues yo creo que la realidad hoy en día es bien distinta a la que vivimos durante el mes de mayo, un mes en donde los titulares nos iban avasallando día a día. Después de haber pasado por todo esto, Sandra, yo quisiera empezar preguntándole cuál cree que será el rumbo que van a tomar estas manifestaciones de descontento social en las próximas semanas y en los próximos meses.
Pues yo creo que, digamos, hoy ya tenemos noticias sobre cuál parece ser la estrategia del Comité del Paro de aquí en adelante. La impresión que yo tengo es que el Comité del Paro y en general las organizaciones sociales que han sido parte de la movilización social en el último mes y medio, digamos, muy acertadamente, con un olfato muy político, han llegado a la conclusión de que un paro indefinido y una movilización ciudadana indefinida definitivamente va a terminar por desgastarlos y eso no va a contribuir en nada a la causa que están persiguiendo, que es la de que el gobierno y el Estado adopten políticas públicas en ciertos espacios determinados, particularmente en el económico y en el social. Y han tomado la decisión algunas de estas organizaciones de declararse en asamblea permanente y otras de tratar de adelantar las demandas que vienen trabajando y que han manifestado en la calle, esta vez ya no con el Ejecutivo, sino a través del Congreso y a través de procesos de formulación de proyectos de ley. Creo que eso revela, como digo, inicialmente que están entendiendo que el futuro político de la movilización depende fundamentalmente de que la gente que no hace parte de las organizaciones sociales se solidarice con la movilización, y eso no va a ocurrir si la movilización termina afectando negativamente la cotidianidad de la gente por demasiado tiempo. Eso los desgasta en materia de credibilidad y legitimidad. Pero creo que también han entendido otra cosa fundamental, y es que sin una asociación clara y definida con instituciones políticas concretas, el proceso de avanzar las demandas que han llevado a la calle definitivamente se estanca. Digamos, claramente en búsqueda de lo que están es en la adopción, formulación y adopción de políticas públicas determinadas, y para eso necesitan a las instituciones estatales. Es decir, las demandas están dirigidas a las instituciones estatales y en la lectura que ellos hacen de esto, si no han logrado encontrar una respuesta clara por parte del Ejecutivo, van a dar un giro y tratar, digamos, de encontrar en el Congreso y en otras instituciones estatales la suerte de interlocución que han estado buscando desde el comienzo de la movilización social. Creo que esa es una transformación muy reciente. Yo considero que es acertada y que puede producir escenarios de comunicación y de formulación de políticas mucho más eficientes y mucho más de largo plazo de lo que eventualmente se buscaba con un Ejecutivo que, creo yo, ya está demasiado debilitado y con dificultades a la hora de formular consensos políticos alrededor justamente de esas políticas. Muchas gracias, Sandra. Yo quisiera conectar con ese último comentario de la debilidad y las dificultades que hay a nivel político, que han llevado a muchas personas, analistas, a afirmar que inevitablemente van a ser las elecciones del próximo año, del 2022, el punto en el que finalmente se va a resolver de fondo este estallido social. Yo quisiera oír un poco su opinión con respecto a que tendremos probablemente que esperar a ese momento para encontrar pues soluciones a todo lo que hemos vivido en estos últimos días. ¿Quieres que te conteste rápidamente a esa Sí, por favor. Sí. Yo creo que hay dos espacios fundamentales. Efectivamente, yo creo que el escenario de las elecciones del próximo ciclo van a ser fundamentales. Creo que lo que ha hecho el paro es justamente cambiar la naturaleza de la conversación política y electoral. Y si antes del paro había, digamos, estaba el tema de la pandemia y estaban otros temas que iban a ser parte de la agenda electoral, yo creo que el paro ha cambiado completamente la lista de temas y por supuesto, digamos, la agenda en materia de propuestas que van a tener que traer al Congreso los candidatos y por supuesto a la presidencia. Entonces, si hay algo que ha logrado el paro es redefinir la conversación electoral, y yo creo que eso es supremamente importante. Creo que los candidatos ahora van a llegar con propuestas alrededor de temas de acceso a la educación, con propuestas en términos de generación de empleo, de recuperación económica y sobre todo de ayuda a la gente que quedó sumida en la pobreza después del confinamiento y después de la pandemia, que son, digamos, los protagonistas de la protesta social y que están buscando respuestas en ese escenario particular. Sin embargo, yo no creo que eso quiera decir necesariamente que nos tengamos que poner en modo
congelamiento hasta las elecciones presidenciales y hasta las elecciones del Congreso. Y creo que eso es justamente lo que está buscando el Comité del Paro en este momento, tratar de empezar a avanzar en materia de política pública a través de proyectos de ley, a través de la conversación con el Congreso, justamente pensando en que primero se necesita que sean soluciones de largo plazo las que se formulen en este momento. Es decir, no pueden ser decisiones puramente ejecutivas que dependan del gobierno de turno y nada más, y que cuando llegue la próxima tanda presidencial entonces volvamos a comenzar de cero. Creo que están buscando respuestas de más largo aliento, y creo que están buscando además una cosa que es muy importante, que solamente se puede lograr en el Congreso, y es generar un consenso entre fuerzas políticas que nos permita avanzar a todos juntos. Es decir, que lo que sea la respuesta que venga a las demandas del paro no sea, digamos, una política de partido, no sea objeto de la polarización política, como ha pasado con otros temas, el tema de la paz y la implementación y otros tantos, sino que esto se convierta, digamos, en un plan nacional. Algunos lo han denominado un nuevo contrato social, si quieren, para responder a las necesidades de la gente que quedó en más dificultades después del confinamiento y la pandemia. Entonces, simplemente para resumir, creo que son dos tracks distintos en los que están buscando trabajar. Uno que efectivamente tiene que ver con las próximas elecciones presidenciales y la necesidad de que los candidatos respondan a las demandas que ha puesto la protesta social en la calle, y otro a través del Congreso, un diálogo entre organizaciones sociales y Congreso que permita la construcción de políticas sociales mucho más basadas en el consenso político entre distintas fuerzas y destinado a constituirse en política pública, como digo, de mucho más largo plazo. Muy bien, Sandra. Precisamente tomando uno de los puntos que planteaba hace un momento de lo importante que es este periodo de tiempo entre hoy y las elecciones, empezar a buscar soluciones y no quedarnos esperando pues meses mientras la situación social sigue siendo crítica. Yo quisiera vincular a Ricardo a la conversación justamente hablando de eso, Ricardo, y es agregando un poco el ingrediente económico a todo esto, porque sabemos que hay unas causas objetivas para el descontento que están manifestadas en el deterioro de muchos indicadores sociales, entre los cuales surgen respuestas que vienen del Estado en muchos casos. Pero simultáneamente es muy claro que también tenemos unas restricciones fiscales muy apremiantes, como lo vimos en la publicación del día de ayer del marco fiscal de mediano plazo. Pues tenemos una situación de déficit y de endeudamiento históricamente alta. De modo que mi pregunta, Ricardo, para este tema es qué tanto es no solamente la capacidad de maniobra desde lo político del gobierno, sino también desde lo económico, para, digamos, en este poco menos de un año que tenemos hasta las elecciones, poder efectivamente entregar soluciones que ayuden un poco a sanar esas heridas sociales que dejó esta crisis. No, indudablemente que va a venir algo en ese sentido, y por esa razón es absolutamente previsible que va a salir adelante una reforma tributaria pues que se ajusta a la propuesta que en su momento hizo la Asociación Nacional de Empresarios y que está apoyada básicamente en aumentar la tarifa de renta de las empresas y en limitar algunas deducciones, aparte de una parte de impuesto de patrimonio y algo más en materia de solidaridad, particularmente del sector financiero, de la sobretasa que ya se había visto en la pasada reforma tributaria. Por cuenta de esa circunstancia, pues es probable que logremos recaudos cercanos a los 14 billones de pesos, y con eso se podría financiar la extensión de algunos apoyos sociales, como es el caso de ingreso solidario. Sin embargo, esta extensión va a estar muy, muy lejos de las peticiones que hacía el Comité del Paro, o muy lejos también de la fracasada reforma tributaria, la que naufragó prácticamente cuando llegó al Congreso a comienzos de abril y que fue presentada por el exministro Alberto Carrasquilla, que planteaba
algo muchísimo más ambicioso en materia de transferencias monetarias para el 40% de los hogares más pobres. Pero es evidente que en esto, así haya la tosudez en el sentido de querer aumentar el gasto social, también las matemáticas son incluso más tercas, y que la realidad muestra que mientras Colombia no logre tener un panorama fiscal despejado, y eso solo se logra a través de mayores ingresos o menores gastos, pues la posibilidad de ampliar las ayudas sociales está limitada. Vamos, una vez más, muy probablemente para la permanencia de ingreso solidario, que vale $500 millón de pesos al mes, pero no mucho más allá de eso. Claramente, esta discusión va a permear la campaña presidencial, pero en último término de lo que se va a tratar es de que las cuentas den, porque la gran observación y el foco que está puesto sobre Colombia ahora que se encamina a perder el grado de inversión, algo de lo cual no me cabe duda que va a suceder en los próximos meses, pues tiene que ver con la sostenibilidad de sus cuentas fiscales. Y a uno le puede parecer injusto, le puede parecer increíble que las calificadoras de riesgo sean tan estrictas en estas épocas de pandemia, pero pues ese es el mundo en el que nos movemos, y claramente pues se nos mide con una tabla diferente o con una vara diferente a la que se le aplica a los países más ricos. Precisamente, Ricardo, cuando uno mira lo que el gobierno planteó ayer en su marco fiscal de mediano plazo, queda muy claro que una de las grandes tareas, tal vez la parte más crítica de la tarea que viene para el país en adelante en encauzar justamente las finanzas públicas y llevar la deuda a esos niveles de sostenibilidad, va a recaer indudablemente en manos de la administración que esté en el país a partir del próximo año. Y yo quisiera justamente conectar ese punto con su artículo del domingo pasado del Tiempo, en el cual pues se hablaba un poco acerca de lo que hay en juego en este proceso electoral, de pasar de pronto de una contienda tradicional entre izquierda y derecha que hemos tenido por mucho tiempo en América Latina, a una elección en donde haya mucho más elementos en juego. Entonces, tal vez quisiera, Ricardo, que nos ayudara un poco a elaborar ese panorama, esa perspectiva que nos planteó el domingo pasado, y cómo digamos, esa perspectiva puede impactar la situación de Colombia de una manera más estructural. No, yo creo que el gran riesgo que tiene países como Colombia y varios más de América Latina no necesariamente tiene que ver con la orientación política de quien esté en el poder, sino con el tema de la aplicación de lo que se conoce como las malas ideas. Esa necrofilia a la cual hace referencia Moisés Naim, y básicamente es algo que nos pasa a los latinoamericanos, de volver a sacar del sombrero iniciativas que suenan muy bien, que básicamente le dicen a la gente que todo se arregla sin ningún tipo de dolor, pero que en la práctica pues son o conducen a desenlaces que ahondan las crisis. Y un ejemplo típico de eso lo ve uno en esta parte del mundo, en Argentina, un país que se sigue empobreciendo de manera más o menos sostenida en un proceso que ya lleva más de un siglo. Y en el caso concreto de Colombia, básicamente el gran peligro es que uno comienza a escuchar propuestas de índole populista en ambos espectros, en ambos extremos del espectro ideológico. Es decir, tanto en la derecha pues se hacen o se presentan ideas para aumentar gastos o subir los ingresos de los trabajadores, pero sin tener una base fundamental, y del lado de la izquierda también, como pues por ejemplo la iniciativa pues que suena supremamente atractiva, y es básicamente que el Banco de la República le haga un préstamo muy generoso al gobierno y que a partir de ahí se le distribuyan cheques a los colombianos. Si todo eso fuera tan sencillo, la verdad es que arreglar la economía y superar los problemas sociales sería muy fácil. El problema es que eso no necesariamente funciona en la práctica, y el gran riesgo en el caso de un país como Colombia es que nos apartemos de la ortodoxia, que ha sido el factor que a lo largo de
más de un siglo llevó a que Colombia fuera la segunda economía de más crecimiento en esta parte del mundo después de la de Chile. Uno, cuando observa cuál ha sido nuestro tránsito, más allá de esa terrible carga de la violencia y de los costos que esta trajo, la verdad es que parte de lo que le permitió a Colombia mejorar de manera sustancial sus indicadores sociales, por lo menos hasta que llegó esta pandemia, pues tuvo que ver con un manejo responsable de su economía, y eso es absolutamente clave que siga existiendo, porque hay ciertas normas que más allá de las para dónde soplen los vientos políticos o más allá de casos o de eventos catastróficos como es esta pandemia, pues siguen aplicando, y por eso es tan importante pues que el país sepa hacer la tarea en el sentido de, por ejemplo, cobrar los impuestos. Colombia tiene una estructura tributaria que es absurda, en el cual las personas naturales prácticamente no pagan impuestos y toda la tributación recae en las empresas. Eso va completamente en contravía con lo que ocurre en el resto del mundo, pero nosotros nos negamos a aceptar ciertas realidades que son difíciles de controvertir a la luz de la experiencia internacional y de la propia equidad que es necesaria en las sociedades. Perfecto, Ricardo, muchas gracias. Yo quisiera ahora devolverme un poco y viendo, digamos, la manera como los acontecimientos se han venido desarrollando en las últimas semanas, Sandra, plantear que uno puede advertir en la estrategia del gobierno un cambio a lo largo de las últimas semanas. Es decir, sin tal vez de manera explícita hacer un reconocimiento de ciertas realidades, pues lo que uno ha visto recientemente es que el gobierno, en primer lugar, pues retiró el florero de Llorente del proyecto de ley de solidaridad responsable. Posteriormente se dio la salida del ministro Carrasquilla. Luego hemos tenido a cuentagotas otros cambios en el gabinete, el retiro del proyecto de salud también. Toda esa serie, digamos, de acciones pues han tal vez generado una situación de gobernabilidad un poco distinta al que teníamos al inicio del estallido social. Y en ese sentido yo quisiera preguntarle, ya que Ricardo mencionaba pues que tenemos un tema como país que resolver en los próximos meses, que es, digamos, tratar de sacar adelante un nuevo proyecto fiscal que además asegure esos recursos para seguir adelante con los programas de atención social. ¿Cómo cree usted, Sandra, que está ese ambiente hoy en día en términos de gobernabilidad, y qué tanta capacidad tiene el gobierno hoy en día en el Congreso para sacar adelante esa iniciativa? Pues, Juan Pablo, yo empezaría por dejar en claro algo, y es que yo tengo la impresión, ahora que estaba escuchando a Ricardo hablar también del caso de Chile, que hay una cosa en la que Chile y Colombia se parecen muchísimo, y es que la situación en la que estamos, situación de movilización social, es una situación que no es responsabilidad única y exclusivamente de los gobiernos de turno, ¿sí? Y de la misma forma, no creo que los gobiernos de turno tengan en su mano toda la baraja de opciones para responder y para resolver, digamos, la crisis social en la que nos encontramos. Ciertamente los dos países, como decía Ricardo, son países que se han caracterizado por su crecimiento constante y sostenible económico. El gran problema es que ese crecimiento económico en ninguno de los dos lugares se tradujo en menor desigualdad, y para colmo de males, en el caso de Colombia, esto resultó en un problema de empobrecimiento enorme para muchos colombianos. Uno oye a muchos economistas diciendo que el empobrecimiento al que estuvo sometida Colombia durante el último año, fruto de la pandemia, es un empobrecimiento tan súbito y tan radical que nunca lo habíamos visto en la historia del país. Entonces, parte de lo que sucede con esto es que, digamos, duramos muchísimo tiempo con una aproximación a los temas sociales y a los temas de distribución y a los temas de equidad que no marchaba paralela al crecimiento económico que estábamos teniendo. Y creo
que eso aplica tanto para el caso de Chile como para el caso de Colombia, y por esa razón es que creo que la respuesta a la demanda de la gente de que traduzcamos ese crecimiento en un crecimiento mucho más equitativo y que abarque a un porcentaje mayor de la población es, digamos, una demanda que no puede resolver única y exclusivamente este gobierno, y por eso hablo de la importancia de crear consensos políticos alrededor de esto. No podemos seguir pensando que las políticas en contra del empobrecimiento y en contra de la desigualdad son políticas solamente de la izquierda, porque digamos, esa suerte de aproximación es una aproximación que países como Colombia y como Chile ya no aguantan más. Ese discurso de acuerdo con el cual el crecimiento es de la derecha y la distribución es de la izquierda, creo que nos tiene en un atolladero político muy complicado. Entonces, creo que parte de lo que le ha sucedido al gobierno es justamente que independientemente de cualquier cosa está sentado en un lugar de demanda social que no tiene la capacidad de responder como con tanta habilidad. Primero, porque es un gobierno que tradicionalmente no ha tenido una relación tan fructífera con el gobierno, con el Congreso. Uno mira los datos, por ejemplo, de Congreso Visible y claramente se da cuenta que este gobierno le ha costado mucho más trabajo que a gobiernos anteriores iniciar procesos de negociación, armar consensos con el Congreso y pasar proyectos de ley. ¿Sí? Inicialmente la explicación del gobierno era que no querían repartir mermelada, pero lo que se ha ido decantando con el paso del tiempo es que tienen muchas dificultades de negociación política. Ni siquiera su propio partido, recuerden que la famosa reforma tributaria que generó todo este problema, que fue el florero de Llorente, como decíamos inicialmente, digamos, eso ni siquiera lo apoyó el partido de gobierno. Entonces tienen muchos problemas construyendo consensos y negociando políticamente en el Congreso. Yo coincido en que el lugar en el que están, Juan Pablo, es un lugar distinto al que estaban al comienzo del paro, pero todavía si uno mira las encuestas, los niveles de desfavorabilidad de este gobierno son demasiado altos como para que uno le pueda pedir, digamos, que inicie un proceso de transformación económica y social de la magnitud y de las dimensiones que está demandando la gente, y sobre todo que construya, digamos, decisiones políticas consensuadas a lo largo y ancho del espectro político. Yo eso todavía lo veo muy difícil. Un presidente que tiene más del 70% de desfavorabilidad difícilmente tiene capital político para irse al Congreso a tratar de construir acuerdos y a tratar de poner, digamos, de adelantar reformas. Entonces, la estrategia que han adoptado, que yo creo que es una estrategia teniendo en cuenta la debilidad política en la que están más o menos, que les permite sobreaguar, es justamente anunciar medidas. Yo creo que la primera tal vez fue la de la matrícula cero para las universidades públicas y después han ido anunciando medidas adicionales que son paliativas, que responden más o menos, y diría yo por los lados, a las demandas que tiene la gente en la calle y que les van a permitir sobreaguar hasta que se termine el periodo. Pero hay que ser claros en que esas medidas paliativas no son ni muchísimo menos la respuesta, no a las demandas del Comité del Paro. Digamos que en eso coincido con Ricardo, se mueven de una forma que resulta muy difícil de responder a ellas también en el largo plazo, sino a las demandas de la gente que está en la calle, que no es el mismo Comité del Paro. Entonces, creo que se avecina un periodo de muchas medidas de esa naturaleza, también de mucha utilización de la fuerza pública para disuadir a la gente de que siga saliendo a la calle, con el costo en materia de respeto a los derechos humanos que eso trae, y un compás de espera entonces para que, digamos, el gran consenso que se necesita en materia de política pública se construya a partir del próximo gobierno. Perfecto, Sandra. De esta intervención, oyéndola me surgió una pregunta y una reflexión en torno a esa disociación que normalmente ha habido entre la agenda económica y la agenda social. Yo creo que, como decía al principio, esta crisis ha puesto de manifiesto que una cosa no puede coexistir aisladamente de la otra, simplemente porque el deterioro que ha tenido nuestra sociedad, el drama humano que ha representado pues todos los eventos desatados por la pandemia, pues hace que sea prácticamente inviable pensar en un futuro económico próspero sin tener también una estrategia social muy coherente. Y en ese sentido es inevitable pensar, Sandra, en términos de si esa
si esa intersección, si esa comunicación que ha sido normalmente tan inexistente prácticamente entre la economía y lo social, no podría dar pie en el caso de Colombia, al igual que en Chile, a la discusión de un nuevo contrato social bajo una nueva constitución. Muchos de nuestros clientes hacen paralelos entre Chile, Perú, Colombia y entonces nos preguntan de si lo que está pasando en Chile con la constituyente será lo que terminará pasando al cabo de un tiempo con Colombia. Entonces quisiera de pronto que nos diera su perspectiva de los paralelos y de las diferencias con Chile, y tal vez que Ricardo nos ayude a hacer el mismo ejercicio para el caso de los resultados electorales recientes en el Perú. Sí, yo creo que esa comparación es una comparación fundamental, porque así como uno se encuentra similitudes importantísimas entre el caso de Chile y Colombia, también hay una diferencia enorme, y es que Chile no venía antes de las protestas de un arreglo institucional, digamos, tan garantista y tan completo como es el caso nuestro con la Constitución del 91. Chile venía de un arreglo institucional heredado de la dictadura. Entonces, para Chile, digamos, una de las principales demandas y la razón por la que terminan con una constituyente es porque sí tienen que transitar hacia un esquema formal y legal que sea mucho más, digamos, mucho más compatible con la suerte de régimen político que son hoy en día, que sea mucho más participativo, mucho más abierto. Yo, en el caso de Colombia, honestamente, creo que no hay que esta situación no está demandando el construir un acuerdo adicional sobre nuestro arreglo institucional. Yo, al contrario, llamaría a que evitáramos eso, porque es que siempre tenemos, Colombia, siendo un país muy santanderista, tiene una creencia a veces preocupante en que los cambios y las transformaciones resultan siempre primero de cambios y transformaciones en la ley, en lo formal. Yo no creo que ese necesariamente sea el caso. Eso, sin embargo, teniendo en cuenta que sí hay aspectos de la Constitución muy acotados y muy definidos que es absolutamente necesario cambiar. Y voy a dar solamente un ejemplo para que me entiendan hasta dónde creo yo que tenemos que tener esa discusión. En el 2006, según el Observatorio para la Democracia de la Universidad de los Andes, la creencia en las instituciones de la democracia y la favorabilidad que tenía la gente frente a las instituciones de la democracia estaba más o menos entre el 50 y el 57%. ¿Sí? La gente dice, bueno, más de la mitad de la gente dice, bueno, esto está lejos de ser ideal, pero las instituciones propias de la democracia me funcionan más o menos. Hoy en día, y con el salto grande pasando más o menos entre el 2012 y el 2013, hoy en día la creencia en esas instituciones es del 18%. Y yo le puedo asegurar que después del paro nacional se va a reducir todavía más. Luego, sí tenemos un quiebre grande entre la ciudadanía y las instituciones del Estado. La gente tiene la impresión de que las instituciones del Estado ya no, y eso está pasando globalmente, pero quiero hacer énfasis en que la caída tan acentuada en la que ha pasado esto en Colombia es muy especial. Hay que devolverle a la gente el Estado, hay que devolverle a la gente los partidos políticos, hay que devolverle a la gente las instituciones de la democracia, porque si no, este es un terreno tremendamente fértil para los populismos. Esa falta de creencia en las instituciones del Estado fue lo que llevó a Trump al poder. ¿Sí? Su discurso en contra de las clases políticas tradicionales, en contra del Congreso, en contra de los medios de comunicación, etcétera, etcétera, es un discurso que se construyó en ese escepticismo enorme de la gente frente a las instituciones del Estado. Luego, ahí hay que hacer algo. Esa reforma política, y yo creo que una reforma al Poder Judicial, porque la cosa pasa por ahí mismo, es una reforma que no se puede seguir aplazando. En el contexto de los acuerdos de paz se llamó a una misión electoral para que le echara una mirada al régimen político y sugirió reformas súper concretas, y esas reformas no se han adoptado. El Congreso, digamos, está estancado en el proceso de reformar la justicia y de reformar el régimen electoral. Entonces, en cosas acotadas y definidas como esa, yo sí creo que tenemos que dar unos pasos enormes en materia legal y en materia institucional, pero eso no necesariamente implica como volver
a soltar las cartas completas de una constituyente, porque creo que tenemos una constitución que es una de las constituciones que más derechos reconocen, la más garantista. Tenemos un bloque de constitucionalidad que es importantísimo para reconocer los derechos de la ciudadanía. Entonces, creo que irnos por ese camino nos produciría más detrimento y menos mejoramiento en materia institucional. Pero esa es una discusión que yo creo que tampoco se puede aplazar, y es una discusión que se tiene que dar en el contexto de la crisis social por la que estamos atravesando. No es una discusión política aislada la que tenemos que dar en este momento. Muchas gracias, Sandra, y con esa intervención yo creo que damos también respuesta a una de las preguntas que nos hacía Juan Ballén, y era justamente si dentro de todo lo que estamos discutiendo de reformas requeridas en este país, lo judicial tiene espacio y es relevante, y yo creo que de acuerdo con lo que nos acaba de comentar, efectivamente así es. Ahora, Ricardo, si nos puede hablar un poco acerca de esa situación tan atípica del Perú, ese país partido por la mitad, prácticamente, y incluso con un proceso electoral que tiene una diferencia tan estrecha que una impugnación de votos puede terminar eventualmente conduciendo a un cambio en la persona elegida. ¿Qué lecciones deja esa experiencia de Perú para el caso de Colombia de cara a las elecciones del 2022? Yo lo que creo que deja en primer lugar es algo que es patente en Colombia, que es una crisis de liderazgo. Parte de los problemas que nosotros tenemos están relacionados con eso, que es la imposibilidad de impulsar cambios a través de los mecanismos institucionales por cuenta de esa falta de líderes que llenen un vacío, y que evidentemente en este caso, y en lo que atañe a este gobierno en particular, pues ha quedado en evidencia esa ausencia o esa incapacidad de proponer cambios y de sacar adelante reformas que la sociedad colombiana necesita. En el caso del Perú, lo que quedó demostrado sobre todo fue en la primera vuelta fue la gran fragmentación del electorado. Uno puede hacer o moverse hacia adelante un par de meses a las elecciones del 6 de junio y concluir que efectivamente ese país está partido en dos mitades, pero realmente ese país está partido en muchas secciones. Y eso es lo que hay que entender, por lo cual es difícil argumentar más allá de si se confirma el triunfo de Pedro Castillo, que cosa que yo creo que va a acabar sucediendo. Es decir, que el Perú giró hacia una propuesta de corte izquierdista encabezada por un partido de orientación marxista. Yo creo que esa es una explicación demasiado simplista. ¿Cuál es la lección importante de eso? La lección es que con miras a las elecciones que nosotros tenemos el próximo año, particularmente la primera vuelta, es que tiene que llegar un número de candidatos relativamente pequeño. ¿Para qué? Para quienes representan los extremos del espectro ideológico no acaban siendo los triunfadores, y que la escogencia de los colombianos en la segunda vuelta no tenga que ser entre esos dos extremos. Recordemos que en el caso peruano llegaron a la primera vuelta 17 candidatos, y que es más, las encuestas no mostraban que la fórmula final del balotaje pues tuviera que ser la que vimos en la práctica. De tal manera que ese es absolutamente clave, y por esa razón hay que recordar que en la mayoría de las encuestas los colombianos se declaran pertenecer al centro del espectro político, y que si efectivamente el centro logra tener una estrategia de eliminatoria o de selección, o de reducir el número de nombres que van a entrar al tarjetón en la primera vuelta, pues tendrá una mayor probabilidad de que uno de esos representantes pase a la segunda vuelta. Y a mí no me cabría duda de que si la definición está entre un candidato de centro y alguno de los y otro candidato que pertenezca a alguno de los dos extremos, que las probabilidades mayores serán para el triunfo del candidato de centro. Lo que necesitan los candidatos de los extremos es tener a un opuesto
para tener aspiración y que cada cual trate de conquistar al centro, que va a ser el fiel de la balanza que va a determinar el triunfo. Por esa razón es que es tan importante que haya responsabilidad de que las ambiciones personales de los diferentes aspirantes del centro pues pasen por algún tamiz para que una vez más en la primera vuelta no repliquemos o no se nos peruanice la contienda electoral cuando teníamos casi 1,5 de aspirantes. Eso me parece absolutamente clave. Y me parece también claramente fundamental es que quien llegue a ganar al poder tenga un mandato lo suficientemente amplio que le dé legitimidad y que le da la capacidad de impulsar los cambios. En el caso del Perú lo que vamos a ver es algo muy complejo. Recordemos que los partidos de izquierda que apoyan a Pedro Castilla representan apenas 1/3 parte de los votos en el Congreso, por lo cual es previsible, no es seguro claramente, pero es previsible que vayamos a ver un ciclo similar de volatilidad en la cabeza del Poder Ejecutivo en el caso del Perú, pues tal como se sucedió en los últimos años en ese país, y por esa razón allá van a tener un problema de estabilidad institucional que es muy inquietante y del cual nosotros deberíamos aprender para que no nos pase lo mismo. Perfecto, muchas gracias Ricardo, y ya estamos en los 5 minutos finales de esta conversación. Desafortunadamente el tiempo se ha pasado muy rápidamente, y de todas las cosas que quisiéramos conversar probablemente nos tomaría varias horas terminarlo, pero yo quisiera traer un par de inquietudes del público para poder hablar acerca de estos temas, y tal vez esta pregunta se la haría a Ricardo, y es si percibimos nosotros que haya unos riesgos reales en términos económicos de una eventual llegada al poder de un candidato de izquierda. Es decir, qué tan preparada está, digamos, la institucionalidad colombiana para poder, digamos, tener un giro tal vez a la izquierda tan fuerte como el que hemos visto de pronto en otros países de América Latina, o si por el contrario nuestra institucionalidad, digamos, es relativamente, digamos, sólida para seguir su curso. No, yo lo que quisiera anotar en primer lugar es que cuando uno mira las encuestas, es fácil saltar a la conclusión de que Gustavo Petro es el caballo que va adelante en la carrera, pero me parece que esa es una interpretación bastante simplista de lo que muestran los sondeos. ¿Por qué? Porque Petro recibe cerca del 20% de las preferencias, pero que cuando uno mira las respuestas de las personas sobre su escogencia, resulta que la suma del no sabe, no responde o todavía no ha hecho la escogencia es de más del 40%. Es decir, la gran mayoría de los colombianos no tienen ni idea por quién votar dentro de un año. Entre otras razones porque la carrera no ha comenzado. La manera que meterse en la básicamente determinación de que Petro va a ser el próximo presidente o que incluso va a llegar a la segunda vuelta de la carrera electoral, pues es algo que no demuestran las cifras. Incluso también uno puede retroceder en la historia y darse cuenta de que tradicionalmente en las elecciones en Colombia quien está liderando las encuestas un año antes de las elecciones normalmente no acaba siendo el triunfador. De tal manera que esto depende de las dinámicas electorales que se tengan, y una vez más las probabilidades mayores de quién sea el próximo presidente de Colombia están en un candidato de centro, una vez más, mientras el centro no llegue dividido a la primera vuelta. Y con respecto a la posibilidad de que triunfen diferentes tendencias, a mí lo que me preocupa no es que la orientación sea de izquierda necesariamente. A mí lo que me preocupa es la aplicación de las malas ideas en el manejo de la economía que nos pueda llevar a una profundización de la crisis social que estamos experimentando. Ese es el tema que yo creo que hay que evaluar. Y esas malas ideas no solo están en la izquierda, sino también están en la extrema derecha. Por esa razón es que creo que nuestra obligación como ciudadanos es cuidar de que nuestra escogencia
esté identificada con quien vaya a ser un buen administrador, una buena administradora de los asuntos públicos, quien tenga capacidad de aglutinar a la sociedad colombiana en busca de reformas profundas que hagan de este país un país con más oportunidades y con menos desigualdad que el que tenemos. Yo creo que para cualquier persona, sobre todo quien está en el mundo de los negocios, el mejor negocio que pueda hacer una sociedad como la colombiana es lograr índices de equidad mucho mejores que los actuales. Y en ese sentido, yo creo que esa va a ser el dilema que vamos a tener como ciudadanos a la hora de depositar nuestro voto. Identificar a quién no es portador de aquello que se llama las malas ideas. Excelente, Ricardo, muchas gracias. Ya ahora sí tenemos la última pregunta que va para Sandra. Nos la hace una de las personas que está conectada y es ¿qué opina Sandra acerca del grado real de representatividad del Comité del Paro? Ustedes, yo creo que todos saben que a raíz de lo que se compartió la semana pasada, lo que ocurrió con el presidente del FECODE y sus aspiraciones electorales, pues yo creo que quedó en la cabeza de muchos inquietudes profundas acerca de qué tan efectivamente representativo es ese grupo. Sandra, ¿cuál es su visión con respecto a ese tema? Sí, yo diría que, digamos, en general, por lo que estamos atravesando, y esto la gente piensa que es un cliché de politólogo, pero no, es en serio. Si uno mira los números, y ya se los voy a dar, estamos atravesando por una crisis de representatividad muy seria. La última encuesta que hizo el Observatorio para la Democracia, por ejemplo, le preguntaba a la gente con cuál partido político se sentía identificado, y el 70% de la gente dice que no se siente identificada con ningún partido político. Un estudio que hace Contrian muestra además que esa pérdida de credibilidad y esa pérdida de identificación con los partidos políticos se traduce también en pérdida de credibilidad en las organizaciones sociales, ¿no? Entonces, no les gustan los sindicatos tampoco, no sienten que los representen, no les gustan las organizaciones profesionales, o sea, todo está en bajada. Todo, no es solamente las instituciones del Estado, son las instituciones sociales en general las que están atravesando por una crisis enorme. Y si a eso uno le suma que mucha de la gente que está en el paro ha sido, y mucha de la gente que está participando en las movilizaciones sociales, son personas que no tienen ningún tipo de vínculo ni con organizaciones educativas, la gran mayoría jóvenes, no hacen parte de la institucionalidad educativa y tampoco tienen trabajo, pues obviamente lo que resulta de eso es que no tienen vínculos con las organizaciones sociales que están en el Comité del Paro. Fíjense, por ejemplo, que los grupos indígenas, grandes protagonistas del paro en muchas instancias, tampoco están representados en el Comité del Paro. Entonces, cuando uno habla de crisis de representatividad, no solamente está hablando del Congreso y de los partidos políticos, también está hablando del Comité del Paro. Es lo que los politólogos llaman un déficit enorme de capital social por lo que estamos pasando. Y eso obviamente hace muchísimo más difícil la resolución de la actual crisis, porque la pregunta sobre el con quién se habla no es una pregunta banal, es una pregunta necesaria para iniciar procesos de negociación y de construcción de consensos. Pero si la respuesta al con quién se habla es sindicatos y comité de paro y partidos y élite política de otro lugar, pues básicamente el lugar en el que uno se encuentra es que eso es una conversación entre caballeros, literal, entre caballeros, que no representa a una muy buena parte de la sociedad colombiana. Entonces, el dar el paso hacia adelante necesita obligatoriamente que corrijamos ese problema de representatividad si realmente queremos construir una solución en la que todos estemos incluidos y que nadie después, digamos, se quede por fuera del eventual arreglo social y económico al que lleguemos después de esta movilización. Muy bien, Sandra, muchas gracias por esa última respuesta. Se nos acabó el tiempo, ahora sí, desafortunadamente. Quiero primero que todo agradecerles de nuevo a Sandra y a Ricardo. Creo que este espacio ha sido muy valioso, muy útil para entender un poco mejor todas las
todas las piezas de este rompecabezas tan complejo que es la realidad en nuestro país, en los planos económicos y sociales, cuál es su intersección con la economía. Indudablemente no es un diálogo en donde pongamos un punto final, por el contrario, creo que quedan planteadas muchas ideas interesantes, pero también hay muchos acontecimientos que vamos a tener en el futuro inmediato que van a también contribuir a forjar ese futuro que nos espera. Yo creo que para todas las personas que nos acompañan en este evento, esperamos que el mensaje de fondo era que teníamos al tener este espacio en la agenda era, por un lado, ayudarnos a comprender mejor la realidad, pero también dejar el mensaje de que es importante a partir de ahora seguir explorando estos temas, poder contar con la visión de los expertos, no dejarnos guiar de pronto por lo que dicen las redes sociales o los titulares de prensa, sino realmente poderle dar una mirada en profundidad a toda esta realidad, porque no tengo la menor duda de lo que va a pasar con nuestra economía en los próximos semanas, meses y también años. Va a pasar en buena medida por lo que ocurra con la resolución de todos estos elementos políticos y sociales. De modo que, de nuevo, Ricardo y Sandra, muchas gracias por estar con nosotros en este espacio. Muchas gracias. A ustedes 1000 gracias, Juan Pablo.